Hola, ¿qué tal? Arrancamos la semana en este mes de abril, una semana, un día primaveral hemos tenido en Alejo Ledesma en estas horas. Estamos con toda la información, como lo hacemos siempre, arrancamos con noticias, con notas que tienen que ver con la actualidad de nuestro país, de nuestra región, y también seguimos agradeciéndole a la gente la gentileza de tantas fotos que nos hacen llegar buscando la historia de los pueblos. Así que esperemos que todos los pueblos también formen parte de esto tan lindo que es armar la historia. Alejo Ledesma nos tiene acá cerca y por supuesto tenemos mayoría de fotos de aquí de la localidad. Pero bienvenidos sean fotos de todos los lugares de la región que nos muestren, que nos den señales de la historia viva en fotos, en este caso de los pueblos. Comenzamos ya en esta primera parte con una nota que hacía tiempo queríamos tener. Hablamos de lo que es la salud en Buenos Aires en este momento, con la pandemia, con la cuarentena y con los especialistas en algún ramo de la salud que son importantes también. Un nacido en Alejo Ledesma, el doctor cardiólogo Ricardo Esperanza, quien es subjefe de electrofisiología y marcapasos en el Hospital Posadas de Buenos Aires, presidente actual de la Sociedad Argentina de Electrofisiología Cardíaca y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Vía Skype nos comunicamos con él. Doctor Ricardo, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches Luis Horacio, ¿cómo estás? Gracias por el contacto. Y bueno, aprovecho para saludar a todos los televidentes y vecinos de Ledesma, Arias, Canals y a todos los amigos. Bien, un momento difícil para los profesionales médicos. En este caso, bueno, vos sos cardiólogo, Ricardo, pero hay mucha actividad, ¿no? Por estos días. ¿Qué me puede decir de la actualidad que estamos viviendo? Sí, obviamente, bien sabido por ustedes, hay mucha información de esto, pero bueno, obviamente que la problemática actual es la situación epidemiológica que tenemos a nivel mundial de pandemia por COVID-19. Sí, una verdadera problemática. Eh, bueno, yo estoy en el área de electrofisiología, nosotros implantamos marcapasos, pero bueno, el hospital, yo estoy en el Hospital Nacional Alejandro Posadas, es un hospital muy grande, que venimos preparados de hace 45 días como para recibir un importante número de consultas por COVID-19. Por lo tanto, el hospital en sí, toda la parte ambulatoria, ha dejado de atender un poco y estamos todos abocados a esta problemática. Nosotros inicialmente, yo trabajo todos los días a la mañana, hacemos las urgencias de las pacientes que hay que operar, por ejemplo, pacientes con bloqueo de completo, infecciones de dispositivos que hay que retirarlos de urgencia, y otras indicaciones que nos obligan a tener que estar en la sala. Ujú. Para ello, aunque no estemos en la trinchera pura, nos tenemos que preparar para esto. Lo hacemos con equipo de protección personal. Nosotros, todo paciente que entra al quirófano, estamos preparados como que puede ser un caso positivo, Ujú. ¿sí? Es para cuidarnos nosotros. Como habrás visto, las últimas noticias, hay un porcentaje muy alto de personal sanitario, entre ellos médicos, enfermeros, farmacéuticos, kinesiólogos que se han contagiado. O Ujú. sea, esto habla de la agresividad, ¿no?, del virus, por lo tanto hay que estar preparado para ello. Ujú. Eh, Ricardo, ahí veíamos algunas imágenes, eso fue una cirugía de esta mañana. Sí, eso es un paciente añoso de 82 años que hizo una infección de algo que se llama una endocarditis infecciosa, una infección de una válvula. El paciente, como tenía marcapaso puesto, la indicación es retirar todo lo que sea prótesis, porque la infección contamina a los catéteres. Ujú. Por lo tanto, hemos tenido que retirar el marcapaso y ponerle un marcapaso transitorio. Ujú.
salió bien por suerte. Eh, Pero bueno, es un paciente internado unos días, por lo tanto, tenemos que estar con todo el equipo de protección personal. eh, Ricardo, esto que mencionaste de la actividad, ¿han disminuido las consultas? Porque uno ve las noticias y dice, ahora la gente va menos al médico y esto es un problema. En este caso, para la persona que tiene alguna afección cardíaca, ¿han bajado las consultas, Ricardo? Sí, sí, totalmente. Las consultas bajaron porque la gente oportunamente no está yendo por consultas por consultas leves, se queda en la casa, tiene miedo, no va. Justamente la Sociedad Argentina, el Instituto Cardiovascular Buenos Aires, hizo el otro día un webinar donde el título era ¿dónde están los infartos? ¿No? Donde estamos acostumbrados a que entren 3, 4 infartos por semana, haciéndole una angioplastia, y nosotros los implantes marcapasos, y la gente está en su casa, obviamente con miedo, y bueno, no consulta. Esto lo que marca es muy importante, porque dentro de los grupos de riesgos, obviamente, los que se llaman la mayor parte son los mayores de 60 años, pero después hay ciertos estados que nosotros llamamos comorbilidades, varias enfermedades, que pueden aumentar el riesgo de estos pacientes se infectan. Estos son obviamente las enfermedades cardiológicas, son la principal causa de muerte a nivel de Argentina, en Argentina y a nivel mundial. Por lo tanto, los pacientes que tienen antecedentes de insuficiencia cardíaca, infarto, una valvulopatía severa, una cardiopatía congénita, y en menor grado la hipertensión arterial, pero también son gente de riesgo. Obviamente que nosotros tenemos un sistema de historia clínica digital y electrónica en el hospital, por lo tanto, todos los pacientes nuestros tratamos, si no consultan o algo, los llamamos por teléfono. Muchos de los controles del marcapaso que se hacen cada 6 meses o cada 4 o 6 meses, nos llaman por teléfono, hacemos mucha telemedicina, consulta a distancia. Por lo tanto, si un paciente llama para pedir un turno, entramos a la historia clínica, vemos cuándo fue la última consulta de ese paciente, vemos a cuánto tiempo lo habíamos citado y si el estado de la batería del aparato está bien y tiene longevidad suficiente que no lo haga correr riesgo, le vamos telefónicamente siguiendo a los pacientes. Ricardo, estuviste en China hace poco. Sí, sí, sí. Nosotros tuvimos en agosto, fuimos un grupo de 10 médicos que fuimos seleccionados acá. Eran 2 colegas de acá de Buenos Aires, algunos del interior también. Fuimos a una capacitación, yo hago cirugías de arritmias en chicos, a veces son gente joven, también en mayores, y hacemos todas cirugías mínimas invasivas a través de una punción periférica, y tradicionalmente esto utilizaba un sistema de radioscopía convencional, donde veíamos los catéteres cómo iban ingresando al corazón y después cómo movíamos esos catéteres adentro del corazón para hacer cortes quirúrgicos. Algo similar usaba una fuente de energía que es parecido al láser, que se llama radiofrecuencia. Eso tiene 24 horas de internación, si el paciente está todo bien, se va con alta precoz. Nosotros fuimos a China, yo en realidad en 2010 fui a España, hacer algo parecido, hacer una capacitación en todo lo que es sistemas tridimensionales, 3D. Estos son sistemas que nos ayudan, son 2 sistemas computarizados, que hacemos una reconstrucción del corazón en una computadora y después trabajamos con los catéteres en 3 dimensiones. Esto es muy bueno para el paciente porque disminuye las complicaciones, hace que sea más efectivo el procedimiento. Y cuando yo fui a España, que además estuve en el 2010, en el 2011 el Hospital Posada compró el sistema 3D, el americano. Ahora China sacó un sistema muy bueno, bien, que le falta un poquito de desarrollo todavía, pero bueno, nos invitó a un hospital, hicimos un Ateneo
en conjunto con un intercambio, un poco de conocimiento con colegas chinos. Y bueno, y posteriormente estuvimos en cirugías, viendo la utilización de este sistema, que yo ya la he utilizado acá en Argentina, ya tengo varios casos hechos por este sistema. ¿Estamos bien en salud, en cardiología, mirando otros países aquí en la Argentina, Ricardo? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, nosotros hacemos todo lo que se hace a nivel mundial, lo hacemos. A lo mejor en los países de primer mundo como Estados Unidos y bueno, en España cuando estuve, ahora en China, tienen más recursos materiales. Ellos usan materiales, son materiales muy caros lo que nosotros utilizamos, por lo tanto nosotros no lo utilizamos masivamente en toda la población, sino en los casos complejos, que son en los que habitualmente tienen más réditos. Ellos tienen mucha cantidad de recursos, básicamente. Después, el resto, en realidad, Argentina tiene un buen nivel, principalmente en electrofisiología, en marcapasos. Es una escuela fuerte. Hay varios médicos que a veces de 60, de 70, cuando se empezó a crear toda esta especialidad, fueron referentes a nivel mundial. Por lo tanto, hay una escuela buena en Argentina en electrofisiólogos y en marcapasos. Yo hoy tengo la suerte, bueno, después de trabajar mucho, de ser el presidente de todos los electrofisiólogos acá en Argentina, a través de la sociedad nuestra que se llama SADEC. Y bueno, trabajamos mucho. El año pasado organizamos el Congreso Mundial de Arritmias, que se llevó a cabo entre el 2 y 4 de noviembre. Lo hicimos acá en Argentina, vinieron 50 invitados internacionales a dar conferencias, charlas, nosotros intercambiando nuestras experiencias. Así que estamos bien, la verdad que estamos bien. ¿Hay temor como profesional lo que está ocurriendo? Mencionaste al comienzo esto de contagiados médicos, no muchos, un alto porcentaje. ¿Tienen temor ustedes? Hoy veía un artículo precisamente de esto, ¿no? Los médicos también tienen temor. ¿Ocurre esto, Ricardo? Sí, a ver, es una profesión que nosotros, hoy es COVID-19, mañana es HIV, pasado, nosotros operamos gente, entonces estás operando un HIV, te pinchaste, hepatitis, una tuberculosis, digamos, ya al elegir esto, la verdad que es una profesión que sabemos a lo que nos estamos sometiendo nosotros y nuestra familia, que es lo más importante. A ver, sí, la verdad que siempre yo creo que tomándonos muchos recaudos, obviamente, disminuye la tasa de exposición o de infección. Ahora bien, en lugares grandes como en el hospital nuestro, que hace muchos casos, y bueno, tenés un poco más de riesgo. Obviamente que de todo esto, los que más se llevan hoy, los que más se están llevando el peor problema, digamos, o el mayor riesgo, son los terapistas, los kinesiólogos que están trabajando con las secreciones. O sea, hay maniobras que generan mayor cantidad de riesgo de infección, que son todas las que cuando uno manipula la vía aérea a través de una intubación, de poner un tubo dentro de la tráquea para poder dar asistencia respiratoria al paciente. Son todas maniobras que obviamente tienen riesgo. Y bueno, a ver, acá yo creo que es importante brindarles a los equipos de salud el equipo de protección personal. Nosotros nos vestimos todos como para, si salta sangre o salpica sangre o moco, tengamos todo, estar bien protegidos. Y bueno, obviamente que practicamos para eso, cómo vestirnos, cómo desvestirnos, cómo se infectan muchas veces los colegas, porque asisten a veces por asistir rápidamente y no vestir adecuadamente, por la urgencia. Bueno, a veces tanto en la vestimenta o cuando se sacan la vestimenta hay que tratar de no contaminar, son maniobras muy importantes. ¿Estamos haciendo bien las cosas en la Argentina, esto de contenerlo y que sea
leve el contagio. ¿Cómo lo ves desde Buenos Aires? ¿Estamos bien con esta curva o se espera más, por ejemplo, cuando llegue el invierno? Sí, a ver, la proyección, yo tengo suerte, bueno, yo tengo una especialidad, una maestría en salud pública, la hice en la universidad que fundó Ginés González García. Lo conozco a Ginés, es una persona muy capacitada, es un gran sanitario. A ver, la primera medida fue muy buena. Creo que si se hubiera puesto el aislamiento social obligatorio, la famosa cuarentena, ¿no? Estaríamos peor, ¿sí? Estaríamos peor por todo. Vino mucha gente de afuera, mucha gente que había viajado, y bueno, obviamente que si nosotros hubiéramos tenido cuarentena, seguramente estaríamos como muchos países que no implementaron la cuarentena en un inicio, como Estados Unidos, Brasil. eh, bueno, si no le hubieran implementado oportunamente, seguramente hoy no sería lo mismo los casos que tendríamos. ¿Quién está ahí? ¿Molesta a alguien? ¿Están los chicos? ¿Quién hay ahí? Sí, están los chicos ahora, ahí justo están saliendo. Ricardo, Eh, se espera un pico alto para fin de mes de mayo. ¿Eso sería sí, el mayor problema? mira, en realidad las proyecciones iniciales de cuando empezó se esperaban tener muchísimos contagiados, ¿no? Que cuando uno tiraba ese número, asustaban realmente, estaban por encima de los 100.000 casos. Mucho más que eso, eran las proyecciones que uno hace, que hacen los epidemiólogos, ¿no? Por la tasa de contagio que tiene el virus. El pico se preveía a fines de abril, en ese momento, el primer caso fue el 3 de marzo, y bueno, se está previendo para fines de abril o al principio de mayo. Obviamente que con la cuarentena lo que se busca es aplanar esta curva, ¿sí? Que no haya tantos casos de golpe, porque esto saturaría los sistemas de salud. Esto es lo que ha pasado en Italia, en España. La gran cantidad de muertes que han tenido es porque se saturó el sistema sanitario. Y esto, lamentablemente, un montón de estas muertes no pudieron ser tratadas adecuadamente porque no había respiradores, no había medios físicos como no había una terapia intensiva. Por eso todas estas medidas obviamente hacen que este aplanamiento haga que los casos vayan siendo progresivamente. Nosotros, por suerte, ahora estamos con son muchos casos, pero muchos menos de los que estamos previstos, son más o menos 100 casos 2 días, baja un poquito, sube un poco, o sea, está bastante contenido. Me parece que también hoy la utilización de un barbijo para la mayoría de la gente que esté protegida, esto también ayuda, porque se ha visto que al principio la Organización Mundial de la Salud no daba una recomendación tan importante, pero en muchos países donde bajaron rápidamente los contagios fueron con tapabocas, ¿no? Es que se llama tapabocas porque no se le puede dar un barbijo quirúrgico adecuado a todos los pacientes porque es un bien escaso, por lo tanto se trata de que que el material más importante se lo provee al personal sanitario, los enfermos, los que están internados. Nosotros, cuando vemos un paciente hoy, cuando entra el paciente, por más que no tenga signos de que esté infectado, igual le ponemos un barbijo, tiene que estar hay un cierto protocolo que utilizamos. ¿Crees que sería conveniente continuar con la cuarentena, exceptuando los casos que han sido exceptuados ahora, después del 26? Sí, bueno, voy a decir lo que dice la mayoría. Esto lo va a decidir los expertos en epidemiología, los infectólogos. De todas maneras, obviamente que tengo mi postura. Me parece que es importante continuar con aislamiento,
Obviamente que la salida esto es muy progresivo, no se va a liberar, esto no se va a liberar a partir ahora del 17, sino se va a ir liberando paulatinamente y progresivamente como se está haciendo ahora. Ahora nosotros, mi esposa tiene una óptica y ahora justo hoy recién le dan la resolución para atención con turno, con un protocolo, pocas horas. O sea, se están abriendo algunas actividades que creo que son importantes para un funcionamiento del país, ¿no? Uno tiene que pensar que en Italia y en España recién están bajando la curva de mortalidad y ya están pensando en hacer la cuarentena, ¿no? Es un tema Claro. económico que va detrás de esto. Por lo tanto, sí, nosotros deberíamos seguir con este aislamiento social, obviamente restringido a grupos seguramente de mayor riesgo, Claro. porque es como que no podríamos salir de una cuarentena de un día para el otro, levantar cuarentena pensando que el mayo va a ser peor, ¿no? Claro. Sería Claro. un poco ilógico decir, bueno, si se va a venir mayo, junio, en muchos casos, bueno, me parece que la cuarentena tiene que ser gradual, por ahí los colegios seguramente seguirán sin clases, en modalidad online, como se está dando ahora. Es Y, importante, Luis, déjame marcarte, que el aislamiento tiene, obviamente que nosotros la cuarentena la tenemos que cumplir todos, salvo las excepciones, obviamente, pero del grupo de esto es muy importante que los pacientes mayores, ¿sí?, lo cumplan estrictamente. Y no, una orden acá, hubo un tema en la ciudad de Buenos sí, Aires, fue medio controvertido cómo lo comunicó, pero es importante que el paciente mayor esté adentro, que sea asistido por sus hijos. Por suerte en Alejo Ledesma uno todavía puede hacer, acá a veces la gente vive sola, lejos, tiene familiares lejos, pero es importante a la gente, a la comunidad de Alejo Ledesma, ¿no?, y en alrededores, tratar de evitar de que haya un contagio local, ¿sí? Primero, ¿no? Bueno, termino con los adultos, que se queden adentro, que obviamente se vacunen, que eso es importante, la vacuna antigripal y la antineumocóxica tienen que estar vacunados, que salgan para cosas muy específicas, y bueno, y después quedarse adentro, aislarse de la mayoría de la gente, porque nosotros vemos acá anda mucha gente, termina viendo, hay circulación en los supermercados. Bueno, uno no sabe, yo creo que la pregunta de hoy, ¿por qué se infecta a muchos médicos? Porque al principio por ahí están un poco confiados también y no se ve tantos casos, y esto es visible, vos no sabés quién lo tiene. claro. Nosotros acá desde un primer momento en el hospital, todos barbijos, protección, la protección que uno necesita. Por lo tanto, al personal sanitario de Alejo Ledesma hay que prepararse para esto, como hoy estar al frente de pacientes que pueden ser casos positivos, ¿no? Entonces que nosotros los médicos tenemos que estar bien protegidos para proteger nosotros a nuestra comunidad, ¿no? Mencionaste a Alejo Ledesma, ¿estuviste hablando con el intendente, algo como para asesorar? Claro, Sí, acá uno quiere, podrías venir a trabajar acá, pero estás con mucho trabajo allá en Buenos Aires, ¿no? sí, obviamente, a ver, uno quiere mucho a su pueblo, nosotros solemos ir, yo llevo a mis hijos, ya mi hijo el otro día tiene 7 años, se quedó del tío y con sus primos 10 días hasta que yo lo fui a buscar, se fue solito, o sea, nos gusta mucho, la verdad que sería muy lindo volver en algún momento y hoy es un poco complicado. Yo justamente cuando estuve en China estábamos hablando con Peter Reynicole, que nos une una amistad grande, la verdad que desde muchos años y seguimos siempre en contacto, y estamos hablando de la posibilidad de ver cómo se podría implementar de que yo vaya de vez en cuando. Marcelo Agustín, ahora también estuvimos hablando mucho, él me consultó por las compras, me comentó las donaciones, esto que ha hecho la comunidad de Ledesma, así que yo felicitarlo a todos los que han colaborado,
en una etapa difícil, la verdad que esta etapa difícil, bueno, y que han colaborado con el hospital. Y bueno, ahí empezamos a hablar un poquito con Marcelo para asesoramiento. La verdad que la directora ahí del hospital le había dicho correctamente todo lo que tenía que comprar y la característica de lo que tenía que comprar. O la radióloga Marcela Tizón también le habían dado sus recomendaciones, me contactó para ver si conocía algún proveedor y además para asesorar en el tipo de equipamiento que se necesitaría para el hospital. Así que bueno, uno trata de colaborar, yo ya le dije, si necesitan charlas, hoy se usa mucho Skype, Zoom, para dar yo a los chicos de la Universidad de Buenos Aires que van al Hospital Posada, le damos la clase por Zoom. Entonces nosotros tratamos de asesorar a nuestros colegas, obviamente, a todos los que necesitan un asesoramiento. Por lo tanto, la pregunta, sí, estuvimos en contacto, la verdad que han hecho un buen trabajo. Hoy cuentan, la verdad, una hermosa carpa sanitaria, compraron unos monitores multiparamétricos que son de alta tecnología, un electrocardiógrafo muy, muy bueno. Han digitalizado, algo importante, han digitalizado las imágenes radioscópicas, las imágenes de radiología, por lo tanto la calidad de imagen es muy notable. Ahí me mandaron cómo era sin digitalización y posterior a la digitalización, eso quedó muy bien. Y bueno, la farmacia también, con muchos insumos, o sea que han invertido la plata que han puesto mucha gente con mucho esfuerzo en tecnología médica y en insumos. Es muy importante estar preparado. Esperemos que no les llegue a ustedes. Hay que tratar de que no lleguen casos, que no haya infección local para evitar la diseminación comunitaria. Entonces hay que trabajar mucho con los que trabajan afuera, los que van afuera y vienen. Hay que trabajar mucho, como en como todas las recomendaciones, lavado de manos con solución hidroalcohólica o con jabón, aislamiento, el distanciamiento social, estar separado uno de otro por lo menos 1 metro, se recomienda casi 2 metros, estornudar, como ven en todas las propaganda, estornudar en un pañuelo y después lavarse las manos o sobre el pliegue del codo, airear los ambientes. Bueno, hay que hacer muchas de estas cosas como para prevenir. Hoy no hay un tratamiento específico para el COVID-19. Eso te iba a preguntar, ¿no? Claro, hoy se hace un tratamiento de los síntomas sintomáticos y medidas de soporte. Nosotros sabemos que un 80% de las presentaciones clínicas son en forma leves o moderadas que requieren un tratamiento bastante sencillo y evolucionan muy bien, pero hay un 20% de los cuales el 15% más o menos interna y 5% evoluciona críticamente y va a ser neumonía. O sea, ¿cuál es el órgano más afectado que afecta este virus? Es los pulmones, ¿sí? Generan un distrés respiratorio, generan neumonías bilaterales. Por eso es importante, espero que no las tengan, pero hoy tienen un buen aparato de rayos X digitalizado para sacar buenas radiografías. Genera neumonías bilaterales, después distresa el pulmón, genera problemas en la saturación del oxígeno, que el paciente habitualmente puede llegar a requerir asistencia respiratoria mecánica. Posteriormente al distrés respiratorio suele pasar a la sangre, eso se llama septicemia, puede afectar al corazón, generar algo que se llama miocarditis, daño muscular del músculo cardíaco por el mismo virus, y a veces insuficiencia renal, insuficiencia hepática, obviamente el daño multiorgánico que puede llegar a provocar. De este grupo de pacientes que se complican y tienen mucha mortalidad, obviamente cuando uno empieza a segmentar por grupo etario, los mayores de 65, 70, 75, 80 años van incrementando la mortalidad por estos casos, ¿no?
Creo que ha sido muy amplio. Me queda una, Ricardo. ¿El encierro genera estrés, sobrepeso? ¿Esto influye también al corazón? Sí, obviamente, uno de los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad coronaria, todas las enumero pues son importantes, la hipertensión, la diabetes mellitus, el colesterol alto, el sedentarismo, el tabaquismo, la obesidad y, bueno, el estrés, obviamente. El estrés juega un rol importante como gatillo a veces para aumentar la incidencia de los picos de infarto y de síndrome coronario agudo. De todas maneras, esto estamos experimentando un montón de nosotros, todos estos cambios de cuarentena, a través de, lo vemos en niños, se ponen ansiosos, trastornos psicológicos, insomnio. El insomnio es muy frecuente, ¿sí? Uno se acuesta tarde, se despierta a las 3, 4 de la mañana. Obviamente esto asociado a gente que quiere salir a trabajar, que tiene que traer un poco de plata para soportar los gastos, eso, y no lo puede hacer, eso genera evidentemente todo un tema de estrés y bueno, de otras situaciones. De todas maneras, hoy en día preferimos que el paciente esté en su casa, tranquilo, es preferible eso y que no esté expuesto a... nosotros en el hospital está casi vacío, la gente no consume por miedo. Yo creo que tiene más miedo de una infección. Tanto la gente que va ahí, muchos van en colectivo, entonces ya desde que salen de su casa suben a medios de transporte donde hay un montón de gente, amontonada. Hoy hay protocolos donde todos tienen que ir sentados, pero viajan 30, 40 personas en un colectivo, ¿no? Entonces, por lo tanto, las estaciones de trenes hay mucha gente. Por eso, bueno, hoy el tapaboca o barbijo es una buena indicación, ¿no? Ricardo, creo que has sido muy claro en todo lo que has hablado, te agradezco muchísimo. Espero, como decís vos, que aquí todavía le cerremos las puertas a este virus, que nos cuidemos y que, bueno, en algún momento pasará, ¿no? Sí, 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 totalmente, ¿no? Hay que esperar un poco, uno es optimista y esperemos que los contagios sean las tasas que se están viendo, los casos que se están viendo diariamente y que no haya un aumento exponencial importante, que se prevé, pero por ahí con los cuidados de la gente, realmente a esta altura se esperaba muchísimo, acá en Buenos Aires se esperaba muchísima cantidad de casos y bueno, por suerte, es lamentable por todo, obviamente, los enfermos y todos los decesos que han ocurrido, pero si nos ponemos a mirar otros países asusta mucho, sabiendo la tecnología y un montón de cosas que ellos cuentan, como en Estados Sí, sí. Unidos, ¿no? La afección que han tenido estos países, Estados Unidos, Italia, Francia, el mismo China, y bueno, ellos han logrado de aplanar la curva, y muchos de ellos ya están en descenso, tienen menos casos de infecciones, y ahora nos toca a nosotros, que bueno, creo que a nivel regional estamos bien, y bueno, esperando de que esto no sea tan importante. Ricardo, muchísimas gracias por la gentileza de atendernos y vamos a estar en algún momento contactándonos para llevar un poco de actualidad de la medicina, hablar específicamente de cardiología en algún otro momento. Muchísimas gracias. Sí, cuando quiera, Luis, podemos hablar de factores de riesgos coronarios, de lo que sea, no hay ningún problema. Vamos a estar en Estoy contacto. estoy a tu disposición y de la gente de Alejo Ledesma. Saludo a toda la comunidad, al intendente y a todo su equipo que realmente han hecho un buen trabajo, a mis viejos, a todos los Esperanzas y a Josefa Colasanti y a sus hijas que las tengo siempre en mi corazón. Gracias, Ricardo.
Muy bien. Chao, Luis, gracias. Ahí pasaba el doctor Ricardo Esperanza. Bueno, muy claro en sus conceptos y bueno, estaremos ya comunicándonos nuevamente para hablar específicamente de lo que es su especialidad. Así que vamos a continuar con estas notas para llevarles a ustedes lo que está ocurriendo en estos momentos con la pandemia, la cuarentena y todo esto que nos está trayendo el mundo, ¿no? Bueno, Pedro, ¿qué tenemos ahora? ¿Pausa? Tenemos tantas fotos, nos han dado algunas espectaculares que dicen, mirá esto. Bueno, vamos a ir a una pausa, luego vamos a hablar con Raúl Artelino. Raúl Artelino está en Buenos Aires también, pero en otro tema, ¿no? Vinculado a la política, cómo está pasando por Boedo, ahí esta zona, lo que es con la pandemia. Vamos al corte y ya volvemos.